Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 26, penúltimo día antes de la evacuación en principio de Kabul, del aeropuerto de Kabul, y día de esos donde las cosas suceden casi sobre la marcha. Las últimas noticias es que ha habido un atentado en una de las puertas del aeropuerto de Kabul. Ya decíamos hace días que la salida iba a ser complicada, que mañana se acaba el término para las fuerzas europeas. Todavía no hay datos de que parece ha sido un suicida que se ha hecho estallar en una de las puertas, ya ha generado diversos muertos, pero vamos a ver cómo va la situación. Tensión al máximo, situación, nunca mejor dicho, explosiva. Afganistán es de esas cosas que, como otras cosas, de golpe, aunque uno pueda prever, suceden de la forma más inesperada, y si te coge o si te tiene cerca, pues te provoca, digamos, un cambio total en tu vida. Momentos donde puede pasar cualquier cosa, y lo peor cuando uno hace análisis o planificaciones, no poder prever casi nada. Uno puede prever las ideas, los conceptos, pero no puede prever los hechos, porque eso sería otra historia y aquí no nos dedicamos a eso. E intentamos siempre, como decimos, explicar las cosas para que la gente tenga suficientes argumentos, digamos, para poder enfrentarse a situaciones reales. Y cada vez las situaciones son lastimosamente más reales. Y hoy es un día ciertamente muy intenso. Empezamos con el tema de Afganistán, ese atentado de última hora. Estamos viendo diversas cadenas, CNN, Al Jazeera, etcétera, que de momento lo único que indican es que parece que ha sido un ataque suicida y que hay varios fallecidos. Vamos a ver cómo se confirma este tema, pero hay más cosas. Recordamos que la idea fundamental de Óscar López, y veamos a España directamente, es sacar a la calle a Sánchez y hacerlo en unos lugares donde la crítica, digamos, sea menor. Pero claro, se nos va a Navalmoral de la Mata, y claro, y se olvida a la gente de que cuando uno llega a un sitio, obviamente está dentro del sitio, pero primero ha de parar en la calle, y en la calle pues no ha sido recibido más que con chillidos, insultos y cualquier otra cosa. Está clara que la posición de Sánchez cada vez es más difícil si pisa la calle. Los datos son, aunque nos mientan, los que son, y parece que en ese sentido las dificultades van a ser cada vez mayor. Además, el presidente se enfrasca en unas cosas cuanto menos sorprendentes. Ha prometido hoy que llegaría en un año el AVE a Navalmoral cuando todavía no está ni el proyecto hecho. Es que es bastante alucinante, que tarda sobre 2 años. O sea, ya mienten directamente, en este caso Sánchez, a la cara, con tal de conseguir un titular. Y hemos dicho en alguna ocasión que uno puede tener sus argumentos, puede ser más positivo, más negativo, puede tener sus plannings y sus timings, pero lo de mentir directamente a los ciudadanos, y peor, que algunos borregos, analfabetos y tarados se lo sigan creyendo y aplaudiendo, pues es cuanto menos sorprendente. Si suman a eso, obviamente, que tenemos la oposición de Casado, que como indica algún medio, cada vez está más cercana al gobierno, parece que esto al final se lo van a trampichear entre estos dos, para seguir cobrando lo que nunca cobrarían, ya no en la empresa privada, sin ningún lugar a dudas, sino en ningún lugar, y vivir del dinero de todos los españoles, porque esa es la realidad, aunque no quieran admitirlo. Mentir e intentar unos no criticar, intentar otros mantenerse en el cargo para, entre ambos, seguir manteniendo este poder que les permite vivir como si fueran auténticos genios de la lámpara maravillosa. Luego los datos son los que son. Nos ha puesto hoy un dato el señor Encinar, recordemos, uno de los fundadores del portal Idealista, donde indica una cosa bastante interesante, que a día de hoy hay 35, en España recuerden, hay 50 provincias, 35 provincias en España donde ya hay más pensionistas que trabajadores. Se hace extraño porque en principio en el sistema actual que tenemos en España las pensiones no se pagan, aunque alguno se equivoque con lo que se ha estado pagando y cotizando esos años, que ya está gastado, recordemos, déficit de la seguridad social 92.000 millones, sino se paga con lo que están cotizando los actuales trabajadores. Y cuando hay menos cotizando que pensionistas, no hace falta ser un genio tampoco de la lámpara maravillosa para darse cuenta que el sistema está roto y quebrado. Como indica el señor Encinar, y algunos también creemos, el problema, volvemos a insistir, es que en cualquier momento
esto estallará, llegará un mes que dirá no se pagan pensiones y ¿saben qué pasará? Que muchos de los analfabetos que siguen votando seguirán pensando que es por culpa, entre comillas, de Aznar, del rey, de Franco. Vaya usted a saber, porque son tan sumamente inconscientes que la gente no es capaz de entender la realidad de este país. Y no hablamos de cosas complejas, hablamos de economía básica. Y en ese sentido, a nosotros nos hace mucha gracia a veces cuando criticamos, por ejemplo, que los sueldos públicos hayan permanecido intactos durante este periodo, mientras que los sueldos privados hayan permanecido totalmente coartados, digámoslo así de claros, con ERTES en muchos casos, y se nos critica desde, sobre todo funcionarios públicos, ya no entra en el tema de que han hecho una oposición, aleluya, coño, han hecho un examen, qué suerte tienen, sino el hecho de que ellos trabajan mucho y no sé qué, no sé cuánto. Y aquí apelamos e insistimos, igual que con los pensionistas, que alguna vez nos dicen, es que se mete usted mucho, repite mucho que hay que pagar 10.000 millones cada mes de pensiones, 10.500, por cierto. Y decimos, coño, es que hay que pagarlos, señores pensionistas, y nos da igual que ustedes hayan cotizado, porque si el sistema está quebrado, a ver si lo entienden de una manera, es que el sistema está quebrado. Y no se puede sacar más dinero de donde no hay. Y esa es la realidad, y hasta que no lo asuma la gente y se dé cuenta de que están engañados en muchos casos por trileros como el señor Sánchez, pues se hace difícil explicar historias. Nadie está en contra de los funcionarios, nadie está en contra de los pensionistas, nadie está en contra de todos aquellos que hemos aportado al Estado, pero sí que creemos que hay que explicar las cosas reales. Si alguno prefiere vivir en Disney y creer que va a cobrar la pensión toda la vida, aunque quede un solo trabajador en España, pues seguramente desconoce lo que es un sistema económico y desconoce la realidad de un país. Cuando cae, por ejemplo, el turismo, que hemos dicho representaba casi el 15% del PIB de España, al 4% actualmente, eso repercute en los pensionistas, aunque ellos no lo crean. Que se queden encerrados en casa sin ir de vacaciones repercutan los pensionistas, que cierre el bar de debajo de su casa repercutan los pensionistas, porque ¿qué piensan? ¿Que el dinero, como decía el hermano de Garzón, se fabrica en una impresora? No, el Estado funciona cuando todo funciona, y cuando una parte importante del Estado, la empresa privada, la actividad privada ha sido diezmada, atacada sistemáticamente, explotada por el gobierno, para mantener en muchos casos el estatus y los votos de los trabajadores públicos, pues que nadie piense que eso va a aguantar por vida. Hay otro dato que hoy debemos explicar, que según el Banco de España, ojo, no lo decimos nosotros, que podíamos decir cosas o no, lo dice el Banco de España, que suponemos tiene alguna credibilidad. 1 de cada 4 empresas actualmente en España está quebrada, en insolvencia. 1 de cada 4 empresas. Imagínense, si se recaudara de IVA 100, que de golpe se recauden 75. Esa es la realidad, y no diremos de que aparte de que muchas de esas de las que quedan no están quebradas, pues están en una situación complicada. Pero es que la gente a veces parece en este país que no es consciente de que la realidad es salir a la calle y ver en cualquier ciudad, fuera de centros turísticos, aunque también lo podemos ver, como hemos visto fotos, por ejemplo, estas últimas horas de Toledo, etcétera, de bares cerrados, etcétera. ¿Qué se piensa la gente? ¿Que los locales se cierran porque la gente quiere y se lleva el dinero a casa? Pues no. Los locales habitualmente se cierran porque la gente llega ahogada y no puede pagar ni el alquiler, ni la luz, que está en las cifras más elevadas, ni ningún elemento que le maltrata, cuando lo único que han intentado es crear riqueza, obviamente primero para ellos, pero segundo para el entorno en el que se mueven. Porque un simple bar genera riqueza al camarero que paga la hipoteca, genera riqueza a todos aquellos que están a su alrededor. Y algunos se creen y siguen teniendo la opinión esa filocomunista, digámoslo así, de que la riqueza que se queda en lo privado es para uno únicamente. Pues no, solo sabiendo y viendo la cantidad de impuestos que se pagan en este país, uno debería darse cuenta de que el dinero que se genera habitualmente es para pagar el Estado, y el Estado
se queda una parte, obviamente, pero también paga pensiones, paga los sueldos públicos y paga todas esas cosas. Cuando los ignorantes creen que solo hay que centrarse en ellos y se creen que el Estado puede generar dinero de forma indefinida, es cuando generamos un problema. Y como dice el señor Encinar, el gran problema de este país es que un día, como pasó con la pandemia, ¿quién se iba a imaginar el día 12 de marzo que iban a cerrar el país? Pues sinceramente, creemos que nadie, ni los propios que lo cerraron. Pues a lo mejor un día llega un final de mes y el gobierno hace una rueda de prensa y dice: las circunstancias nos impiden pagar las pensiones. ¿Y la gente en este país qué hará? Seguirá igual, porque somos una nación, un país de inconscientes que solo nos preocupamos de lo nuestro, y seguramente cuando dejen de pagar las pensiones, los funcionarios públicos dirán: ah, a mí no me ha tocado, yo sigo viviendo como un rey. Porque es indignante, un concepto que todos deberían tener claro, y espero que algunos se enfade tras estos comentarios, que cuando por ejemplo, un trabajador público ha estado en casa durante meses, que hay alguno que ha estado, y lo sabemos todos, y ha seguido cobrando lo mismo, eso es una disfunción en la economía. Cuando un trabajador privado ha estado en casa meses, ha estado en un ERTE y ha dejado de cobrar, si cobraba, lo hemos dicho en más de una ocasión, 2.000, ha pasado a cobrar la mitad, 1.000. Si cobraba 3.000, ha pasado a cobrar un 33%, 1.000. Y si cobraba 1.500, ha pasado a cobrar 1.000, un 66%. No es lógico que otros trabajadores, por mucho que se digan que han hecho una oposición o lo que sea, o los propios pensionistas, digámoslo así de claro, porque hay que decirlo con rotundidad, aunque algunos se enfade, consideren que ellos son especiales porque ellos pagaron hace 20 años su cotización, que es cierto y nadie lo va a negar, pero se ha gestionado muy mal el sistema y el dinero. Y seguramente en vez de llorar a los que criticamos cómo se ha hecho, deberían llorar a aquellos que han votado, a los que han seguido votando y a los que les han seguido engañando de una forma clara y notoria. No nos vengan con lágrimas a nosotros solo explicamos historias. Y la historia es que ahora mismo, y el dato está ahí, 35 provincias tienen más pensionistas que trabajadores. Y cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia sabe que eso no funciona. Porque cuando hay más que tienen que cobrar que más que tienen que pagar, y los que tienen que pagar en muchos casos, los que están cotizando, cobran menos que los que están cobrando, pues está claro que el sistema no funciona. Un día llegará, nos dirán que no hay, pero seguramente algunos ignorantes seguirán aplaudiendo a Sánchez o a Casado, hay que decirlo así de claro, porque en esto todos van en el mismo carro, que seguirá moviéndose en su avión, moviéndose de arriba abajo. Luego nos dirá que no podemos ir en avión en menos de 500 kilómetros porque ensuciamos el ambiente. Pero la hipocresía de estos políticos, que saben que han alcanzado el sumum de su forma de vida en la política, es lamentable. Pero no es algo que solo acontece a nivel nacional. Hoy hemos visto unas imágenes de la segunda de Ada Colau. Porque Ada Colau, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es seguramente lo peor que ha venido a Barcelona, pero se ha rodeado de gente todavía más mediocre que ella. Pues la segunda de Ada Colau, una de las personas que más enfatiza en que no haya coches en la ciudad, que desaparezca la contaminación, etcétera, 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 pues aparece en su propio, y ahí viene la ironía, no es que alguien la haya fotografiado, no, es que la ha puesto ella alardeando de sus vacaciones en yate, en Menorca, en una zona totalmente densificada de yates, yate de lujo por cierto, y un viaje que seguramente no había hecho en su vida hasta ser teniente alcalde de Barcelona. Y algunos lo hemos dicho en alguna ocasión, claro que los políticos, y insistimos, aunque algunos se vuelvan a enfadar, creemos que cobran poco, pero lo que no está bien, y en eso insistimos, es que alguien entre a la política siendo su mayor sueldo de la vida. No. En la política han de entrar los mejores, porque están gestionando la vida de todos. Y claro que si un señor, y ponemos un ejemplo muy tonto, si el director general de Zara cobra 5 millones, pues claro que no puede irse a presidente de España cobrando 200.000 euros, o 100.000 euros, o 80.000 euros, por muchas prebendas que tenga. Ha de cobrar lo mismo. Porque si no, ¿qué pasa? Que llega un mediocre como Sánchez, un mediocre como esta tal Sanz, que en su puñetera vida han cotizado fuera de la política,
Y para ellos 70, 80 mil euros es el maná divino, porque luego se rodean de privilegios, como ir en yate, ir en avión, tener casas de todos como Lanzarote, poderse gastar 10.000 euros de todos en enviar cuadros para decorar la casa, cosa que cualquier ciudadano normal sería incapaz de hacer. Esa es la realidad que pasa. Y vemos a esta tal Janet Sanz haciendo lo mismo que luego no indican. Paseándose en yate privado por Menorca, disfrutando de las vacaciones que obviamente todo el mundo tiene derecho, no por ser comunista, no es ser imbécil, eso también está claro, pero lo que no puede ser es que uno sea hipócrita. Y uno no puede atacar unas cosas y luego convertirlas en su forma de vida. Le pasó a Pablo Iglesias, recuerdan que es indigno, decía, tener un piso de 500.000 euros y él tiene casas de 1 millón de euros. Parece que algunos viven en la hipocresía, pero el problema no son ellos, el problema son los ignorantes, analfabetos, deteriorados mentales, que les siguen votando y siguen creyendo en ellos. Les mean en la cara y encima sonríen. Es la realidad que no debemos escapar. Pero las cosas, decimos, pueden pasar de golpe y pueden pasar cosas que algunos creemos jamás imaginarían. Esperemos que ningún lector, estamos pensando ahora en medios escritos, ningún oyente tuviera reservado algún vuelo en Alitalia a partir del 15 de octubre, porque Alitalia ha comunicado hoy que a partir del 15 de octubre cancela todas sus operaciones. Sí. Si ustedes tenían un billete, pues esperemos que el gobierno de Italia lo pague, porque cancela y cierra, parece definitivamente, tras muchos años liderando el mercado aéreo italiano. En su momento explicamos que las compañías aéreas eran de las que más van a sufrir. Fíjense que nos están vendiendo que el turismo va como una moto y nosotros insistimos. Claro que en el caso de España, claro que el turismo nacional ha funcionado, más que nunca seguramente, pero España funciona gracias al turismo internacional, no lo olviden, los más de 50 millones de visitantes que se van a quedar en 5 o 6 millones este año, y esos 30, 40, 50 millones que no van a venir, con un ingreso medio de más de 1.000 euros, hagan sus números. Representaban una parte importante del PIB de este país. Y Alitalia, desde el 15 de octubre, ha decidido cancelar todos sus vuelos y entrar, presumiblemente, en quiebra, porque el modelo tampoco funciona. Veremos si Alitalia no abre la puerta a otras compañías, algunos estamos pensando obviamente en Iberia, y veremos si esta crisis, que algunos siempre han dicho que era una crisis sanitaria, y algunos otros, y nos incluimos en este grupo, siempre dijimos que mataría más, frase que ya dijimos en febrero, ojo, febrero del 2020, antes incluso del cierre dijimos, matará más la economía que la pandemia, parece que se está confirmando. Y lo dijimos por una cosa elemental, quienes conocieran un poco la situación económica, no solo de Europa, sino del mundo, sabían que en ese momento, en febrero, ya estábamos entrando en una crisis económica importante. Y este golpe de la pandemia, estos cerrojones, ha sido el golpe, creemos, definitivo a un modelo que parece o empieza a reinventarse o empieza a tener serios problemas. Situaciones como esta de Alitalia de golpe de un día para otro, situaciones como que la propia sociedad convierte a 35 provincias donde hay más pensionistas que trabajadores, situaciones inestables como que Estados Unidos se retire tras muchos años de Afganistán porque parece que no puede aguantar la situación, todo esto nos va a llevar a una cada vez mayor situación donde lo importante va a ser adaptarse cada día a lo que hay, y les recomendamos que intenten hacer eso, hacer pocos planes de futuro e intentar vivir al máximo el día a día. Veremos si luego de quiebras de empresas como Alitalia, de quiebras de grandes empresas, incluso puede quebrar algún Estado. Y eso en Europa es algo que no hemos visto en 100 años. Quizá, y quédense con esta frase, de aquí 200 años, hablarán de este periodo como el periodo donde acabó el mayor momento de tranquilidad en Europa en muchos años. Casi
vamos a llegar a 100 años de una Europa más o menos tranquila y evolucionada, y quizá, como le pasó en su momento al Imperio Romano, la gente se acomodó demasiado y pensó que todo funcionaba sin hacer nada. Y eso al final, en una sociedad en movimiento continuo, en una sociedad en evolución continua, lleva al problema que de golpe uno se da cuenta que no tiene absolutamente nada. Imagínense, por poner los dos ejemplos que hemos citado en esta mañana intensa, que mañana les cierran las compañías aéreas y que no pueden usar el avión para moverse. Imagínense que la gasolina, como ya está, se dispara, que la luz se dispara, que tienen que pagar 3, 4 veces más de la luz y que llega a final de mes y no pueden pagar lo que tienen que pagar. Eso sí, paguen sus autónomos, paguen su seguridad social, paguen sus impuestos, que vendrá Hacienda y les dará por todos lados. Y ese sistema, cuando ves que quien intenta o quiere liderar el país se mueve en avión privado, se mueve como si fuera una persona diferente, crea algo así como aquello que se ha criticado durante siglos y siglos de las castas en India, donde unos están para mandar y otros para ser mandados. Y eso en una sociedad documentada y informada, creemos que lo único que lleva es a problemas. Vamos a emplazarnos hoy a la noche, esperemos que no tengamos los problemas que tuvimos ayer con Movistar, que ya lo hemos dicho y lo haremos seguramente un programa especial, la vergüenza del uso de Movistar en el mundo rural, que tienes unas comunicaciones del tercer mundo que no dejan de ser la constatación de lo que estamos explicando. Se llenan la boca los políticos, y acabaremos rápido, no se preocupen, del mundo rural, que hay que potenciarlo, y luego no tienes una miserable, por ley desde el 2016, la única obligación es que llegue una mega. Imagínense, con una mega ni ustedes pueden escuchar ni nosotros podemos emitir el programa. Esa es la política real, porque las telecomunicaciones se adaptan al final a lo que dice la política. Movistar, 1.500 millones de beneficio este año, que hubiera invertido 500 millones en crear una red que no fuera el tercer mundo, de 4G, de 3G, para que llegara a todos los confines de España, pero no. Hay que meterse el dinero en el bolsillo, que seguramente algún día hay que contratar a algún ministro para nuestro consejo de administración. Y los políticos, como ellos ya tienen sus conexiones privadas y de alta velocidad, estén de vacaciones o no, les importa un carajo la gente. Y hay que empezar a pensar que no solo hay que silbar y protestar a Sánchez, sino algunos creemos que también la inacción de personajes como Casado merecen la crítica directa y clara. Porque al final la sensación que uno tiene cada vez más clara es que esto es un contubernio de gentuza que sabe que en la política tiene la forma de vida que nunca jamás va a conseguir en otro aspecto. Y se aprovechan de todos aquellos mientras paguen, 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 paguen y paguen. La hipocresía de la política que llega en un momento, tras muchos años de gran tranquilidad, y donde todos, y ahí nos debemos culpar todos, nos hemos relajado pensando que tendríamos a los mejores y al final tenemos a los más mediocres y a las peores personas en política. Como siempre, en el Patreon, el canal La Transferencia, nos vamos a alargar con ese tema, nos vamos a emplazar a la noche y como siempre decimos, seguimos.